Buenas tardes hermanos, ¿cómo les va? Espero que anden bien. Estamos como toda la semana trayendo un poquito de la palabra de Dios para compartir con ustedes. Espero que hayan pasado una linda semana. Acá es de tarde, acá en Uruguay hace bastante calor. No sé cómo estar ahí en la parte donde ustedes estén mirando. Aquí hace muchísimo calor. Y bueno, como estamos haciendo toda la semana, estamos trayendo un poquito de la palabra de Dios para compartir con ustedes. Espero que les sea de bendición. Hoy el tema que elegí para compartir es un pasaje bastante conocido, es muy conocido por cierto, y le titulé entre cuervos y viudas. Ya con el título se pueden imaginar de lo que podemos estar hablando en la tarde de hoy. La historia que les quiero contar está en Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 1 al 9, y es la historia de Elías, ¿verdad? Cuando fue alimentado por los cuervos y por una viuda, ¿verdad? Y bueno, quería entrar rápidamente en el contexto de lo que estaba pasando. Elías fue introducido en la historia, en el reinado del rey Acab, un rey muy, pero muy malvado. Ahora vamos a leer un poquito de lo que era él, ¿verdad? Para tener un poco de contexto, del contexto histórico en donde se estaba desarrollando la historia, ¿verdad? Y bueno, el Señor introduce a Elías en la escena, ¿verdad? Para corregir algunas cosas. Y bueno, eso es de lo que yo quiero hablar hoy. Que en tiempos difíciles de sequía, Dios va a sustentar a sus hijos, ¿verdad? Pero por hacer su voluntad. Porque Elías no pasó mal por la consecuencia del pecado, sino que pasó mal por hacer la voluntad de Dios. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar a leer un poco de lo que era el rey Acab, cómo se conducía, un poco de la historia de él, para que nosotros podamos tener un poco de contexto de cómo se desarrollaba este rey, un rey muy bandido, pero muy bandido, que tenía una esposa más bandida que él todavía. Y bueno, podemos sacar varias aplicabilidades para nuestra vida, basándonos en este rey, ¿verdad? No solamente en este rey, sino que también en su esposa, una esposa muy, como dije recién, una esposa muy bandida. Era muy inteligente, pero para hacer maldades, ¿verdad? Y bueno, el rey Acab se introduce en la historia bíblica del capítulo 16, en el versículo 29, y dice así. Dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Samaria era la parte que se había separado de Judá, ¿verdad? Cuando muere Salomón, y le sucede su hijo, el reino se divide, Judá y Benjamín por una parte y el resto de las tribus por otra parte. Y de esta parte la Biblia lo menciona como Samaria, como Israel, ¿verdad? Como Asiria. Se nombra de esas maneras. Y bueno, de esta rama que se dividió el reino, ¿verdad? Podemos recordar que el Reino Unido estuvo con Saúl, David y Salomón. Mientras tuvieron estos tres reyes, Israel estuvo unido. Después que se murió Salomón y vino a ocupar su lugar su hijo,
se dividió el reino, ¿verdad? Y en la parte de Israel, que aquí como vemos dice Samaria, en esta parte estaba reinando el rey Acab. Podemos destacar también que en la parte de Israel, en Samaria, ¿verdad? Ningún rey hizo la voluntad de Dios. Podemos ver en el caso de Jehú que arrancó bien y todo el mundo pensaba que iba a hacer la voluntad de Dios, se desvió, hizo lo que quiso. Con Jeroboam primero también, que es cuando se divide el reino, Dios le dijo que si él hacía lo que Dios le pedía, iba a andar bien. Sin embargo, se desvió, empezó a hacer bandideadas, y así fue, uno tras de otro de los reyes que tuvo Israel, Samaria, ¿verdad? Todos hicieron lo malo, todos, no se escapó ni uno, ¿verdad? Y bueno, podemos ver que dice: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Podemos ver acá, por lo que dice la palabra de Dios, que él se esforzó en hacer las cosas mal, ¿verdad? Esto es una introducción y un resumen a la vez, porque este versículo resume todo el reino de Acab, ¿verdad? Dice que se hizo lo malo más que todos los reyes que estuvieron antes que él. En el versículo 31 dice: porque fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Este era Jeroboam, el que estábamos hablando recién, un bandido, ¿verdad? También que había recibido promesas de parte de Dios que si él andaba en los caminos de Dios, iba a andar bien, el Señor lo iba a prosperar, pero él no quiso hacer nada, ¿verdad? De lo que Dios le mandó. Y si tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Bueno, esta mujer, muchos cristianos la conocen, ¿verdad? El que es medio nuevito y hace poquito tiempo que está, ya la debe conocer también, porque es una mujer de la cual se habla mucho, ¿verdad? Una mujer muy malvada, muy inteligente, pero para hacer cosas malas. Esta mujer era de otro pueblo. Aquí dice que era de los Sidonios. Los Sidonios eran un pueblo que era muy próspero por sus navíos, ¿verdad? Comerciaba, era un país que comerciaba mucho, ¿verdad? Usaba sus barcos como gran fuente de ingreso, y comerciaba mucho, ¿verdad? Y todos podemos saber que los reyes se casaban con hijas de otros reyes para hacer alianzas. Le pasó a Salomón, que se casó con una cantidad de mujeres para hacer alianzas con los reinos, ¿verdad? De este reino también se benefició Salomón para hacer el templo de Jehová, ¿verdad? Comerció mucho con los sidonios, y bueno, esta mujer trajo muy malas costumbres de ese reino, ¿verdad? De ese pueblo. Ella fue quien incitó a Acab a adorar a Baal y a Astarté. Él levantó muchas estatuas, hizo sacrificios a Baal y a Astarté, cosa que Jehová, evidentemente Dios, había prohibido, ¿verdad? Y lo vamos a ver ahora más adelante. Y bueno, es como dice la palabra de Dios, cuando Él lo sacó de Israel,
dijo que no se mezclaran con mujeres extranjeras, porque él sabía que al introducir mujeres extranjeras iban a introducir costumbres de otros países, cosa que al pueblo de Dios le iba a hacer muy mal, le iba a ser muy contraproducente. Todos sabemos que la mujer puede, no sé cómo decirlo para que no suene tan mal, pero puede domesticar al hombre, ¿verdad? Puede introducirle costumbres. Lo vimos en la vida del rey Salomón, que él había arrancado bien y después, por tener tantas esposas, tantas concubinas, empezó a hacer cosas que no le agradaban a Dios. Y se empezaron a mezclar las culturas y bueno, las mujeres convencieron a los hombres de hacer cosas que no tenían que hacer. Y no fue la excepción de la regla. Acab manipuló muy intensamente al rey Acab para hacer lo que ella quería, ¿verdad? Y él no puso ningún tipo de impedimento, ninguna oposición. Y dice el versículo 32, se hizo altar a Baal y en el templo de Baal que edificó en Samaria, e hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Como veníamos hablando, el rey Acab era un rey que se esforzó en hacer lo malo, ¿verdad? En hacer lo malo delante de Dios. Y por esta causa Dios tiene que levantar a Elías e introducirlo en la historia, ¿verdad? Para confrontar todo ese pecado, todo eso malo que estaba haciendo el rey Acab. Y bueno, y se introduce así a la historia. En el capítulo 17, versículo 1, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él la palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que estaba enfrente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Este es el pasaje que yo quería compartir con ustedes, y podemos empezar a desglosar esta historia, ¿verdad? Para sacar lo que verdaderamente importa. Es como habíamos mencionado, en tiempos difíciles de hambre y de sequía, Dios va a sustentar a sus hijos por hacer su voluntad. Y vamos a ver dos puntos, ¿verdad? Lo importante es hacer la voluntad de Dios y los resultados de hacer la voluntad de Dios. Podemos ver como primer punto oír su voz y guía. Elías estuvo atento a la voz de Dios e hizo todo lo que él le pedía, ¿verdad? Él fue y confrontó el pecado de Israel, el pecado con el que el rey había introducido a todo el reino en ¿cómo es? En desobediencia. Acuérdense en que podemos destacar que el pueblo sigue a un líder. Esto pasó cuando le pidieron un rey a Samuel, ¿verdad? Ellos querían seguir a alguien que los defendiera de los extranjeros, y cuando hubiese guerra salieran en pos de ellos, ¿verdad?
Y nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida, como a los hombres que estén casados como cabeza de hogar, y a los hombres que no estén casados o sean hijos o, o en el lugar que les toque estar. Nosotros tenemos como líder a nuestro papá, a nuestro pastor, ¿verdad? Y nosotros inconscientemente adoptamos muchas de las costumbres que ellos tienen y de las actitudes, ¿verdad? Que ellos tienen. Y el pueblo de Dios es igual, ¿verdad? Si el rey está mal, si la cabeza está mal, evidentemente todo el cuerpo va a estar mal. Y fue lo que pasó en Israel. ¿Qué es lo que dijo la gente? Dice, bueno, si el rey sacrifica a los Baales, ¿qué somos nosotros? Menos que el rey. Vamos a hacer lo mismo que el rey hace. Y eso se puede reflejar en la vida de nosotros también. Nosotros tenemos que elegir seguir a nuestra cabeza, que es Cristo. Nosotros tenemos que ser imitadores de Él, ¿verdad? Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Nosotros tenemos que buscar a alguien que podamos imitar, que esté un poquito más cerca que nosotros de Cristo, ¿verdad? A pesar de que somos todos iguales delante de sus ojos, hay hermanos que se esfuerzan, ¿verdad?, por llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y Elías oyó la voz de Dios y hizo conforme a lo que él le decía, ¿verdad? Dios le habló a Elías para guiarlo a hacer lo que tenía que hacer. Y como todos podemos saber, los profetas del Antiguo Testamento estaban para confrontar al pueblo, para confrontar a los reyes que estaban de turno, y para denunciar el pecado que ellos estaban cometiendo, ¿verdad? Y eso no es sencillo, ¿verdad? Muchas veces nosotros podemos pasar mal por denunciar el pecado que vemos, ¿verdad? Y eso es bíblico. Nosotros tenemos la autoridad de basarnos en la Biblia y denunciar el pecado. Y eso muchas veces no nos trae beneficio. De hecho, la mayoría de las veces no nos trae ningún beneficio denunciar el pecado que están cometiendo nuestros familiares, que tenemos de la gente a nuestro alrededor, compañeros de trabajo, jefes o que nos rodea. Nosotros denunciamos el pecado y enseguida somos atacados, y muchas de las veces no es hasta contraproducente, pero es lo que Dios nos pide, ¿verdad? Fue lo que Dios le pidió a Elías, que denunciase el pecado. Y bueno, en este caso el pecado vino con un juicio, que el juicio fue la sequía. Fue la sequía para el pueblo de Dios, para Israel. Otra de las cosas que podemos ver en este pasaje es hacer su voluntad por fe. Y es un poco de lo que estábamos hablando. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios por fe, sin pensar en lo que los demás pueden decir de nosotros. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que no es fácil, no es sencillo confrontar el pecado de la sociedad, el pecado aún de nosotros mismos, sin tener algún tipo de prejuicio. Y todos sabemos que la mayoría de las veces nos va a ir mal por enfrentar y confrontar el pecado. Y para eso hay que tener fe. Hay que tener fe de que Dios nos va a guardar a pesar de las consecuencias que podamos tener. Y eso no es sencillo, se necesita una fe depositada en Dios, de hacer su voluntad. Es como veníamos hablando en videos anteriores, ¿verdad? Es la unión con Cristo.
nosotros tenemos que estar unidos a Él a pesar de lo que nos pueda pasar. Y para eso es necesario la fe. Nosotros tenemos que tener fe para poder enfrentar todo ese tipo de cosas. Y otras de las cosas que podemos ver en la historia, aunque pinte mal el proceso, tenemos que seguir adelante. Elías sabía que si él oraba y evidentemente iba a venir la sequía, a él le iba a afectar también. Y para eso hay que tener fe y obrar conforme a esa fe, confiando plenamente en Dios. Y eso no es sencillo. Entonces nosotros tenemos que ser constantes en el camino de Dios a pesar de que nosotros podemos pasar mal por hacer las cosas bien. Parece un poco contradictorio, pero hoy en día la mayoría de las personas pasan bien haciendo las cosas mal. Y eso pueden verlo también en el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Que habla de que Salomón vio gente que obraba mal y le iba bien, y vio gente que obraba bien y le iba mal. Y eso está dentro de la soberanía de Dios, pero aún así nosotros tenemos que seguir adelante confiando plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Él sabía que si oraba la sequía le iba a tocar a él también, y la hambruna, porque la sequía en aquel entonces era un significado directo de la hambruna. La gente antes no tenía sistema de riego como los que tenemos ahora, dependía netamente de las lluvias para que los cultivos funcionasen bien, y ya los cultivos a su vez era necesario para la ganadería. Nosotros sabemos que el pasto que hay en los campos era muy importante para el pueblo de Dios, porque tenía una actividad muy ganadera, ¿verdad? De ovejas, de vacas. La palabra de Dios ha hablado de las vacas de Basán, ¿verdad? Unas vacas que eran criadas con lo mejor, ¿verdad? Con los mejores pastos. Eran vacas criadas de una manera muy especial. Y bueno, ustedes se pueden imaginar que la sequía estropeaba el mercado, estropeaba la agricultura, estropeaba la ganadería, estropeaba un montón de cosas, y eso le iba a afectar directamente a Elías. Y nosotros podemos sufrir de eso también. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros denunciando el pecado nos puede ir mal. Y voy a poner un ejemplo práctico, y lo voy a poner de mi lado, a mi vida como ejemplo. Yo trabajo en la construcción, ¿verdad? Y es un ambiente muy hostil. Es hostil hasta por demás. Y en ese lugar no son muy religiosos, que digamos, ¿verdad? Y uno le toca confrontar el pecado de no robar, de no mentir, de hacer lo que uno tiene que hacer conforme a las tareas que nos designan a nosotros. Y eso muchas veces es muy mal visto. En la industria de la construcción, si vos no te llevas algo para tu casa, no está bien. Si vos te llevas bien con el capataz o con el que esté a cargo, está mal. Siempre tenés que andar buscando la ventaja de hacer cebo y no cumplir con las tareas que tenemos que cumplir. Y eso es denunciar el pecado. La vida de nosotros es un continuo testimonio, ¿verdad?
y a muchas personas eso le cae mal. No podemos hablar de cosas obscenas como le gusta a ellos. Uno tiene como principal costumbre y por mandato de Dios llevarnos bien con la esposa, con la familia, serle fiel. Y bueno, el obrero de la construcción no es muy así, ¿verdad? Y eso muchas veces nos cierra puertas de trabajo. ¿Y a qué me refiero con esto? De que nosotros no nos podemos acomodar con esos compañeros para, para seguir trabajando, ¿verdad? Ellos no nos van a tomar en cuenta automáticamente porque evidentemente no somos iguales a ellos, ¿verdad? Es como hablamos en videos anteriores, como el Señor le decía a Jeremías, que tú no te hagas a ellos, sino que ellos se hagan a ti. Y muchas veces eso nos cierra puertas de trabajo, ¿verdad? O confrontar con la verdad algún encargado que nosotros podamos tener. Sí ser obedientes, pero a veces uno diciendo las cosas o denunciando el pecado de los demás se gana enemigos. Y la vida de Elías no fue la excepción, ¿verdad? Todos sabemos que Jezabel lo mandó a matar después cuando él sacrificó a sus 400 profetas, ella lo mandó a matar, ¿verdad? No siempre por hacer la voluntad de Dios no vamos a tener un camino color de rosas. Todo esto como veníamos mencionando anteriormente, todo esto es unión con Cristo. A pesar de los resultados que nosotros podamos tener, nosotros debemos hacer la voluntad de Dios. Todos sabemos que uno de los ejemplos más claros que tenemos es el de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Que ellos no se inclinaron ante Nabucodonosor y los mandaron al horno de fuego. Y ellos le dijeron, mirá, dice, podés hacer con nosotros lo que quieras porque no vamos a inclinarnos ante esa estatua, ¿verdad? Y bueno, ellos sabían que podían morir y aún así decidieron hacer la voluntad de Dios. Nosotros podemos ver en la historia de Elías que él sabía que podía perfectamente ser afectado por la sequía, ser afectado por el sustento, ¿verdad? Él sabía perfectamente que podía quedarse sin alimento y aún así decidió hacer la voluntad de Dios. Todos sabemos también que el rey Acab tenía a unos profetas que le decían lo que él quería escuchar. Lo podemos ver cuando Josafat pidió que trajeran a otro profeta, además de lo que el rey ya tenía, porque él lo olfateaba que algo había mal, ¿verdad? Y vino el profeta Micaías y le dijo que no iba a prosperar el plan que ellos tenían, ¿verdad? Terminó preso ese profeta, ¿verdad? Terminó mal. Pero Elías podía haber optado por lo mismo, ¿verdad? Como hizo también, no me acuerdo ahora me acordé. Como hizo también Balaam, que decidió tratar de agradar al rey, ¿verdad? Para obtener así un rédito de parte de él. Y Elías podía haber hecho lo mismo, podía haber quedado bien con el rey y sabía que él iba a tener estatus y confort, pero sin embargo él decidió seguir la voz de Dios. Nosotros tenemos que seguir la voz de Cristo. Nosotros hoy en día tenemos la palabra de Dios, que es la profecía más segura que tenemos, lo dice Pedro, ¿verdad? Y a la que
hacemos bien en confiar. Nosotros tenemos hoy en día la palabra de Dios completa para hacer su voluntad, ¿verdad? Y tenemos que hacer nuestro sacrificio y seguir adelante y estar unidos a Cristo. Y esa acción de Elías trajo resultados, ¿verdad? Podemos ver que uno de los principales resultados fue la providencia. Dice que los cuervos llevaban pan y carne. Mire qué alimento, pan y carne, ¿verdad? Alimentos esenciales para nuestra vida. Nosotros sí, ahora se me hizo acuerdo la pirámide que nos enseñan en la escuela, y en la base está el pan. Y después las carnes, ¿verdad? El Señor sostuvo de la mejor manera a Elías. Él le dio pan y carne por la mañana y lo hizo acampar al lado de un arroyo, ¿verdad? Para que no le faltase agua. Y así estuvo un tiempo bastante largo, porque podemos ver en el versículo 7, dice: pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Esos días fueron unos cuantos, hermanos, porque un arroyo no se seca de la noche a la mañana. Tiene que pasar mucho tiempo para que un arroyo se seque. Y Elías estuvo por mucho tiempo sustentado por agua, panes y carne por unos cuervos. Yo no sé qué situación estamos viviendo hoy, pero el Señor va a mandar algún cuervo para que nos traiga alimento, sustento, ¿verdad? No sé qué cuervo va a ser. Nosotros tenemos al cuervo como un animal, un ave bastante desagradable, ¿verdad? Pero el Señor puede usar a que Él le plazca para poder sustentar a sus hijos. Pero ojo, nosotros dijimos al principio del video que Él pasó mal por hacer la voluntad de Dios y no por la consecuencia del pecado. Nosotros, si pasamos mal por hacer la voluntad de Dios, Él se va a hacer cargo de nosotros. Y lo podemos ver acá y en un montón de otros pasajes. Yo quería compartirles, haciendo alusión a esto, Lucas 21, versículo 17 y 18. Dice: y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre, a causa de denunciar el pecado, a causa de compartir, ¿verdad?, la palabra de Dios, a causa de tener una vida cristiana. Nosotros vamos a ser aborrecidos en muchas veces y en muchos lados nos vamos a caer muy bonito, ¿verdad? Y aquí el Señor en Lucas 17 lo dice clarísimo. Dice: y seréis aborrecidos por todo a causa de mí, pero ni un cabello de vuestra cabellera perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. La versión Reina Valera traduce muchas veces la palabra paciencia y está mal. La verdadera palabra que debería ir ahí es constancia, ¿verdad? Y dice: con vuestra constancia ganaréis vuestras almas. Nosotros tenemos que ser persistentes en la vida cristiana. Tenemos que ser persistentes en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que permanecer firmes, ¿verdad?, con constancia en sus caminos. Ahí en el mismo pasaje, en el mismo capítulo de Lucas, el Señor habla de que aún nuestros parientes, hermanos, padres, primos, amigos van a aborrecernos por causa de la palabra de Dios. Un hermano el domingo anterior estuvo compartiendo un devocional en nuestra iglesia y justamente decía eso, ¿verdad? Que nosotros podemos tener amigos y tenemos que tratar de acercarle la palabra de Dios a su vida, ¿verdad?
Y muchas veces nuestros amigos se van a alejar de nosotros cuando querramos compartir la palabra de Dios, el reino de justicia, ¿verdad?, con ellos. Pero el Señor está con nosotros y nos va a traer providencia. Otro de los puntos, de los resultados, de los beneficios que podemos tener por hacer la voluntad de Dios es el sustento, como veníamos hablando, ¿verdad? En el versículo 6, por la tarde y por la mañana y por la tarde traían los cuervos pan y carne. Y como dice el título, entre cuervos y viudas, el Señor después de ahí, cuando se secó el arroyo, lo mandó a otro lugar y le dijo que una viuda lo iba a sustentar, como dice el versículo 9 del capítulo, el versículo 9 del capítulo 17. Levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. El Señor es maravilloso, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos que una mujer viuda en la antigüedad era una persona que, si no era redimida o mantenida por algún pariente, era una persona muy pobre, muy pobre? En la antigüedad no es como ahora, que las mujeres trabajan, tienen su propio sustento, pueden valerse por sí solas. En aquel entonces, una mujer que era soltera, estaba viuda y sin hijos, era lo peor que podía haber en la sociedad, junto a los enfermos, a los leprosos, a los mancos, ¿verdad? A la gente renga, gente que no tenía una vista, gente que tenía defectos físicos y que no se podían valer por sí solos. Era gente muy perjudicada económicamente, y el Señor es maravilloso. Aún sabiendo eso, el Señor lo mandó con una viuda, ¿verdad? Que ella lo iba a sustentar. Y para eso, hermanos, hay que tener fe también, porque uno, sabiendo todo ese contexto, puede decir: Señor, una viuda me va a sustentar, que Agata puede tener para ella. Y aún así el Señor mostró el sustento y la providencia, ¿verdad? Con todo eso. Y no menos importante es la compañía. En el pasaje que estuvimos leyendo, en el versículo 6, podemos ver que Él estuvo al pendiente de él todo el día. Y de antemano, porque, hermanos queridos, el Señor preparó esos cuervos que le llevaran comida de noche, de mañana y a la tarde. Y eso no se hace enseguida. El cuervo tiene que ir a buscar la comida, tiene que llevar la carne y el pan. El pan no se hace solo, hermanos. El pan lleva un proceso. Y esos cuervos ya tenían órdenes. Y no orden por un día. El Señor nos olvidó de no lo sustentó un día solo. Todos los días, hermano. Hasta que se secó el arroyo. Y eso demuestra la compañía que el Señor nos está haciendo todos los días. Como leíamos en videos anteriores, en Mateo 28, versículo 20, dice que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y sus palabras no son vacías, hermanos. El Señor va a estar con nosotros hasta el fin, hasta que Él venga o nosotros nos vayamos con Él. Nosotros tenemos que estar, como hemos hablado en videos anteriores, tenemos que estar limpios delante de Él, mantener santidad en nuestras vidas, hacer su voluntad. Yo sé que no es fácil, pero uno lo tiene que hacer, y el Señor va a estar con nosotros todos los días. Y si nosotros le apifiamos y nos arrepentimos, el Señor está con los brazos abiertos para recibirnos, perdonarnos
y restaurarnos, ¿verdad? El Señor demostró en el versículo 6 que Él estaba al pendiente de él. El Señor estaba al pendiente continuamente de él. El Señor estuvo con él en la cueva, estuvo con él cuando fue a sacrificar a esos 400 profetas, estuvo con él cuando esa mujer Jezabel lo mandó a matar. Le juró que iba a estar igual que los 400 profetas. Y eso no es fácil. Hoy nos ponemos mal porque el compañero de la fábrica nos dice mormón o nos dice evangélico y nos dice un montón de cosas. Y Elías estuvo peligrando su vida, ¿verdad?, por hacer la voluntad de Dios. Y así muchas de las personas. En el libro de los Hechos, Esteban fue apedreado, ¿verdad? Fue lapidado por hacer la voluntad de Dios y por predicar, ¿verdad?, y confesar a Cristo. Fue lapidado y Esteban sabía que eso le podía pasar y aún así hizo su voluntad por fe. Nosotros tenemos que ser igual. Nos cuesta porque estamos en una sociedad de que si no se acomoda a lo que ellos piensan, estamos mal. Y no es así. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios a pesar de las cosas que nos puedan pasar. Y como conclusión, hermanos, nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios aunque no sea fácil. Y quiero cerrar con este versículo, con esta frase que está en la Biblia, ¿verdad?, que lo dijo el apóstol Pablo. Y si Dios contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Está en Romanos 8:31 y vamos a leer, ¿verdad?, el versículo que le sigue. Dice, ¿qué diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el versículo 32 dice, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El Señor entregó a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Adán y Eva en el Génesis rompieron esa relación que teníamos con Dios. Y el Señor envió a su Hijo para que nosotros podamos recuperar esa comunión, esa unión que teníamos con Dios. Y que nosotros no fuéramos al infierno, y que podamos ir al cielo con Él. Él nos dio a su Hijo amado, a nuestro Señor Jesucristo. No nos va a dar sustento, abrigo y todas las cosas como hemos hablado en videos anteriores. Nosotros tenemos que hacer un poco de énfasis y poner un poco de voluntad para ser constantes en el camino del Señor. Y vamos a tener nuestros beneficios, ¿verdad? Pero no tenemos que seguir al Señor por los beneficios, sino por amor, como veníamos hablando también en veces anteriores. Y bueno, quería compartirle esto con ustedes. No se olviden de compartir. Si hay alguno nuevo que ve por primera vez esta serie de videos, suscríbanse. Tengo como meta llegar a los suscriptores necesarios para poder hacer estos videos en vivo, ¿verdad? Con la participación de ustedes. Si tienen algún tema, alguna duda que podamos ayudar, aclarar, déjenlo en los comentarios. Y bueno, espero la semana que viene encontrarnos de vuelta por este mismo canal, ¿verdad?, para hacerles de bendición. Compartan
compartan, ¿verdad? Es palabra de Dios, y a alguien le puede ser de bendición. Quería orar antes de despedirnos. Señor, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad, Señor, de que me das de compartir tu palabra, Señor, de compartir, Padre, de tu verdad, Señor. Te damos gracias, Señor, por los que llegaron hasta este momento, Señor. Bendice a todos los que escucharon este devocional, esta prédica, Señor. Bendícelos, Padre, ayúdalos en lo que ellos necesiten, Señor, y que ellos puedan estar unidos a ti, Señor, como esos grandes hombres de Dios, que a pesar de todas las cosas siguieron contigo, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por todo. Espero que puedan pasar bien y nos vemos la semana que viene.